Capítulo 71. Aunque se retrasó el tiempo debido a los síntomas de mal de altura de Rubén, como los nativos conocían el camino, cruzar la cordillera de los Andes en sí no fue difícil. El problema comenzó cuando pasaron los Andes y entraron al Amazonas. Al bajar la altitud, la temperatura y la humedad comenzaron a subir al mismo tiempo. Aunque ya hacía mucho que se habían quitado la ropa de lana, todos estaban sudando profusamente. Hace calor, pero es mucho mejor que los síntomas del mal de altura. Por supuesto, era mejor que los síntomas del mal de altura, pero eso no significaba que esta situación fuera agradable. Con mangas largas, pantalones largos y hasta la cara envuelta con tela, la sensación de ahogo era la misma. Esta época era la temporada de lluvias del Amazonas. Gracias a eso llovía sin ton ni son, pero eso no lo hacía particularmente fresco. Más bien, con la humedad que subía solo aumentaba la incomodidad. Oye. Tú de allí. No te remangues. Lo siento. Sin darme cuenta. Aunque sea incómodo, aguanta un poco. Haberse envuelto todo el cuerpo era para protegerse del sol, insectos, bichos y plantas tóxicas. Especialmente los mosquitos, moscas y garrapatas del Amazonas eran objetivos de cuidado. Aunque no se podía bloquear completamente en la fuente, había que tener el máximo cuidado. Por más sanos que fueran los esclavos negros, no tenían necesariamente inmunidad fuerte, así que era una elección inevitable. Yo también quiero usar manga corta y pantalones cortos. El grupo de Cairán tenía cierta resistencia a los peligros del Amazonas, así que se movían con vestimenta muy ligera. Lo afortunado era que como era un camino que los nativos transitaban frecuentemente, casi no había animales grandes. Por supuesto, no estaban completamente ausentes. El líder del grupo de Cairán levantó la mano. Era una señal de detenerse, así que todos miraron alrededor en tensión. SSSSSSS. Rubén miró hacia donde venía el sonido, pero no vio nada. Entonces de repente, se dio cuenta de que una forma que parecía una gruesa enredadera de árbol era una anaconda gigante. Vaya, realmente es jodidamente grande. Que un tipo tan grande solo se vea cuando lo miras tan atentamente. Si no hubiera estado con los nativos, parecía que habría habido muchas situaciones difíciles en varios aspectos. Aún así, como se había preparado minuciosamente con ropa, zapatos, tiendas, etc., impermeabilizados con cera de abeja, pudo llegar al río Ucayali en una semana después de salir de los Andes. Si seguimos el río, podremos llegar a nuestro pueblo antes de que se ponga el sol. Ya casi llegamos. Sí, anímese un poco más. Así, cuando estaba anocheciendo, pudieron llegar al pueblo nativo. Al llegar al pueblo nativo, Rubén se sintió como un animal en el zoológico. Aunque Demba y los demás esclavos también, como Rubén era el único blanco, recibió toda la atención de la gente. Rubén siguió a Cairán para conocer al jefe del pueblo. Saludó al jefe según el protocolo de ellos que había aprendido de Cairán en el camino. Entonces el jefe comenzó a hablar en su idioma y Cairán tradujo. Dice que como prometió muchas cosas, puede quedarse cómodamente en nuestro pueblo todo lo que quiera. Oh, qué alivio. Dígale que agradezco. Cairán conversó con el jefe en su idioma y luego le dijo a Rubén. Dice que como nos dio azúcar preciosa, nos atenderá generosamente en la cena. No quiero que me atiendan. En el camino había escuchado que ellos comían carne de mono y carne de cocodrilo como comida especial, así que Rubén no tenía muchas ganas. Pero como huésped no podía rechazar la atención. Tampoco era cortés no comer lo que ofrecían como atención. Entendido. Como muestra de agradecimiento, nosotros también prepararemos comida. ¿Podría hacer wonton de nuevo? Sí, por supuesto. Como después de bajar de los Andes hacía demasiado calor para atreverse a comer wonton, quedaba mucho polvo. Quería que nuestros miembros de la tribu también lo probaran, gracias. Primero, como debe estar cansado, le mostraré la casa. Rubén se despidió del jefe y siguió a Cairán. La casa que le mostró era una vivienda tipo maloca con el primer piso vacío y el espacio residencial en el segundo piso. Tan pronto como Rubén despidió a Cairán, se acostó en el suelo. Vaya. ¿Cuánto tiempo sin un suelo decente? Todos no se preocupen por las apariencias y acuéstense a descansar cómodamente. Por más que hubieran dormido extendiendo tela impermeabilizada con cera de abeja, no podía bloquear completamente la humedad.
Sin importar la comida o lo que fuera, primero quería dormir tranquilo. Al día siguiente Rubén despertó sintiendo resaca después de mucho tiempo. ¡Ah, mi cabeza! Cuando Rubén se levantó, Demba le pasó agua. Gracias. ¿A ustedes no les duele la cabeza? Aún duele un poco, pero estamos bien. Flu. El licor hecho de frutas tropicales estaba delicioso, así que seguí bebiendo sórbitos, pero la resaca no es broma. La carne de mono y la carne de cocodrilo no estuvieron mal, pero el licor que ellos mismos destilaron estaba bastante delicioso. Como tampoco tenía mucho grado alcohólico, lo bebió sin pensar y terminó así. De cualquier manera, hay que hacer el trabajo. Ahora vamos a recolectar caucho. Solo irán 10 personas, así que prepárense, y que el resto vaya y saque los moldes de fundición y reactivos para tenerlos listos. Como tenía que trabajar rápidamente antes de que se endureciera después de recolectar el caucho, Rubén se preparó con anticipación. Después de dar órdenes a Demba y bajar al suelo, el grupo de Kairán ya había terminado de prepararse y estaba esperando. ¿Durmió bien? Dormí profundamente después de mucho tiempo. Estaba preocupado de que fuera incómodo, pero es un alivio. Por cierto, ¿cuánto hay que ir desde aquí para ver el árbol que llora? No toma ni una hora. Pero la savia del árbol que llora, nosotros se la podemos conseguir. No necesita ir específicamente. Como necesitaba no solo el caucho sino también las ramas del árbol de caucho, eso no era posible. No. Vamos juntos. Recolectar la savia tomará mucho tiempo. No importa si toma mucho tiempo. Para ver ese árbol crucé los Andes y también pasé por el Amazonas, así que debo verlo directamente. Es verdad. Vamos juntos. Rubén siguió al grupo de Kairán llevando 10 esclavos incluyendo a Demba y tirando de las mulas. Como había dicho, el hábitat de los árboles de caucho no estaba en un lugar lejano. Ah. Finalmente. Para obtener caucho había cruzado el Caribe, atravesado Panamá, pasado el Pacífico, cruzado los Andes hasta recorrer el Amazonas. Qué gran cosa era el árbol de caucho que se sintió abrumado por la emoción. A ese Rubén, Kairán le dijo. Le enseñaré cómo recolectar caucho. Sí, por favor. Kairán sacó una daga e hizo cortes conectados desde la parte superior del tronco del árbol de caucho hacia abajo. Y puso un pequeño trozo de madera al final del corte y colocó un recipiente debajo. Entonces después de un momento comenzó a fluir la savia de caucho natural. Para Rubén era un hecho que conocía, así que no sintió particular emoción, pero Demba y los esclavos se sorprendieron por la apariencia de la savia extraña. De esta manera, después de hacer cortes en varios árboles, hay que esperar a que se acumule la savia. Yo también lo intentaré una vez. Sí, hágalo. Rubén recibió la daga de Demba y comenzó a hacer cortes en el árbol de caucho de al lado. Cuando realmente lo hago no sale bien. Demba, inténtalo tú. Sí, entendido. Demba, aunque no tanto como Kairán, hizo hábilmente un camino por donde fluyera la savia. Eres mucho mejor que yo. No es así. Sí es así, con esto estás muy bien. De ahora en adelante tú puedes educar a los muchachos. Seguiré las órdenes. Por ahora hasta aquí, y encarguemos esto a los nativos. A las palabras de Rubén, Kairán respondió. Nosotros haremos el trabajo, así que descanse. Sí, se lo pido. Por supuesto, no tenía intención de solo descansar. Mientras se acumulaba la savia de caucho, Rubén pensaba hacer esquejes de árbol de caucho. El esqueje es plantar ramas, tallos, hojas, etc. de plantas en la tierra para que echen raíces, y el árbol de caucho era una de las variedades fáciles de esquejar. Ustedes 5 vayan y traigan las macetas y el frasco con polvo de sauce del equipaje. Demba y el resto hagamos otro trabajo. ¿Qué trabajo? Del árbol corten ramas que hayan crecido apropiadamente del largo de la palma de la mano. No lo hagan de un solo árbol, sino de varios árboles cada uno, sí, traigan solo 20 cada uno. Sí, entendido. Aunque no sabía cuál era la intención, como era una orden de Rubén, Demba siguió la orden sin decir nada. Mientras tanto, los otros esclavos trajeron macetas cuadradas del tamaño de la palma de la mano y frascos de reactivos con polvo de sauce. Trajimos las macetas y frascos de reactivos. Primero pongan tierra cerca del árbol de caucho en las macetas. No la tierra de la superficie, sino la tierra que está ligeramente adentro. Sí, entendido.
Cuando los esclavos estaban poniendo tierra en las macetas, el grupo de Demba vino trayendo ramas de árbol de caucho. Preparamos como ordenó. Entonces ahora quiten todas las hojas de 10 y de los otros 10 dejen solo 2 hojas que están en la parte superior. Dejar hojas al hacer esquejes tenía ventajas y desventajas. Si se dejaban hojas, hacían fotosíntesis para crear energía y del punto de crecimiento de las hojas se creaba una hormona llamada auxina que promovía el crecimiento, ayudando a echar raíces. Por otro lado, el agua se evaporaba de las hojas y podían morir por deshidratación. Por eso Rubén pensaba hacer ambos tipos para llevar. Mientras los esclavos trabajaban, Rubén mezcló bien el polvo de sauce con agua. Aunque no será tanto como los promotores de enraizamiento comerciales que se vendían en tiempos modernos, solo el polvo de sauce es muy efectivo. El ácido indol, 3-butírico, IVA, contenido en el sauce es en realidad una hormona que promueve el enraizamiento, y también es un componente principal de los enraizadores comerciales. Por supuesto, el contenido era menor que los enraizadores comerciales, pero ayudaba mucho a echar raíces. Además, el ácido salicílico del sauce tiene efecto antibacteriano, así que ayudaba a responder a patógenos o estrés ambiental. El sauce es realmente útil para muchas cosas. Cuando se hacía pólvora negra, el carbón hecho de sauce era tratado como material de primera clase junto con el carbón hecho de álamo, aliso y roble. Rubén elogió al sauce mientras plantaba las ramas del árbol de caucho en las macetas y regaba una por una con agua mezclada con polvo de sauce. Viendo eso, Demba preguntó. ¿Qué está haciendo? De esta rama saldrán raíces y en 5 o 6 años se convertirá en un árbol grande como aquel. Entonces no tendríamos que venir hasta aquí para conseguir esa savia pegajosa. Saldrán raíces de aquí. Cuando lo supe por primera vez también pensé que era broma. Pero realmente salen. De cualquier manera, cuando regresemos al asentamiento hay que trasplantarlas, así que entonces lo verás. Por más que fueran palabras de Rubén, no podía creer que cada pequeña rama de árbol crecieran raíces. Cargando las macetas trabajadas en las alforjas de las mulas y descansando, el grupo de Cairán se acercó trayendo cada uno pequeños recipientes de madera. Terminó toda la recolección. Si no es suficiente, recolectaremos más. Me gustaría que consiguieran todo lo posible. ¿En serio? Entonces el grupo del señor Rubén regrese conmigo y les pediré la recolección a los miembros de la tribu. Se lo agradecería. Si solo hubiera necesitado esquejes de árbol de caucho, no habría sido necesario que Rubén viniera hasta este lugar lejano. Enseñando el método de esqueje y trayendo cientos, aunque Rubén no lo hiciera directamente, podrían salvar algunos. Aún así, la razón por la que Rubén vino directamente era porque había cosas que hacer con la savia de caucho sin endurecer. Si enviaban la savia de caucho, se endurecería toda en el camino. Pero esperar a recolectar caucho de los árboles de caucho esqueados tomaría al menos 5 años, así que tampoco podía esperar. Antes de que se endurezca tengo que hacer rápidamente el trabajo de vulcanización para moldearlo. Para eso había venido llenando las mulas con moldes de fundición y otros materiales a pesar de atravesar los Andes y el Amazonas. Capítulo 72. Al regresar al pueblo nativo, Rubén comenzó inmediatamente a preparar el trabajo. Como el caucho se endurece con el tiempo, no podía demorarse. Como había venido directamente al Amazonas con tanto esfuerzo, pensaba hacer abundantes piezas para llevar. Cairán. ¿Podría pedir prestado leña y un espacio para trabajar? Puede usar el terreno baldío detrás de la casa donde se queda el señor Rubén. Le conseguiré toda la leña que necesite. Como había recibido mucho de Rubén y recibiría más en el futuro, podía proporcionarle leña sin problemas. Alrededor había árboles por todas partes. Gracias. ¿Pero qué va a hacer? Quiero hacer algunas cosas con la savia del árbol. Entonces pídale al jefe que le enseñe el método. Probablemente si el señor Rubén se lo pide, accederá. Cairán no había visto al jefe tan emocionado en los últimos tiempos. Era comprensible ya que había recibido una caja grande llena de azúcar. Está bien. Quiero intentarlo a mi manera. Entonces entendido. Si necesita ayuda, dígamelo cuando sea. Y le traeré más savia del árbol tan pronto como la traigan. Rubén despidió a Cairán y comenzó en serio el trabajo. Primero preparen para calentar aceite de oliva, y también preparen aceite de oliva rancio y frascos de vidrio con tapa.
Sí, entendido. Yo me lavaré un poco y vendré, así que trabajen. Mientras Rubén se lavaba rápidamente, toda la preparación había terminado. Estaban colocados los moldes de fundición y herramientas incluyendo reactivos, y también estaba apilada abundante leña que había traído Cairán. Rubén primero puso la savia de caucho en recipientes preparados en cantidades iguales. Y sosteniendo el frasco de reactivo que contenía azufre, pensó. ¿Cuánto azufre debería poner? Si se usaba la savia de caucho natural tal como estaba, disminuyan la pegajosidad, durabilidad, resistencia al calor, frío y químicos. Pero si se pasaba por el proceso de vulcanización agregando azufre al caucho natural, se podían aumentar enormemente la resistencia, durabilidad, elasticidad, resistencia química, etc. Esto, yo tampoco lo sé. No hay más remedio que hacer varios y verificar directamente mientras acumulo datos. Mientras más azufre se agregara, más aumentaban la resistencia, resistencia al calor y resistencia química del caucho, pero disminuyan la elasticidad y flexibilidad. Por eso se ajustaba la cantidad agregada según para qué se usara el caucho. Pero como Rubén solo lo sabía en teoría y nunca lo había hecho directamente, pensaba hacer varios ajustando la tasa de adición de azufre. Para hacer muestras, agregó 203%, 405%, 607% de azufre. Bueno, ahora revuelvan diligentemente. Mientras los esclavos revolvían el caucho, Rubén comenzó a configurar para calentar los moldes de fundición. Calienten este aceite de oliva solo hasta que comience a salir humo. La temperatura necesaria para el proceso de vulcanización era 160, 170 grados, similar a los 160 grados que es el punto de vaporización del aceite de oliva. Pero si se sobrecalentaba anormalmente, podían aparecer grietas en el caucho, así que el control de temperatura era muy importante. Cuando salió humo del aceite de oliva, Rubén dijo. Ahora traigan el recipiente de savia que está más a la izquierda. Lo primero que trabajaría serían las juntas tóricas que iban en la compresión del refrigerador. Las juntas tóricas eran sellos en forma de anillo con sección transversal circular como su nombre indicaba, que cumplían roles muy importantes como sellado, mantenimiento de presión, absorción de vibraciones y choques. Sin estos pequeños, había alta probabilidad de que se filtrara el amoníaco usado como refrigerante, así que eran absolutamente necesarios. Como el amoníaco tenía toxicidad fuerte, era dañino para el cuerpo humano. Todos observen bien. Como pensaba mostrar el ejemplo solo las primeras veces y luego encargárselo a los esclavos, Rubén procedió lentamente con el trabajo mientras explicaba. Vierten la savia de caucho en el molde de fundición así, cierran el molde, y luego aplicando un poco de calor giran el tornillo de la prensa de tornillo. Rubén puso savia de caucho en el molde de fundición y giró el tornillo con una herramienta especialmente fabricada para aplicar presión al molde de fundición. Ya no gira más. Demba, si puedes girarlo, inténtalo más. Si no, no lo hagas. Demba hizo un sonido eup. Y giró 4 vueltas más. Oh, como esperaba, tienes buena fuerza. Buen trabajo. Al hacer el proceso de vulcanización, había que aplicar no solo temperatura sino también presión. Normalmente había que aplicar 20 veces la presión atmosférica, pero con una prensa de tornillo como esta, el límite era 15 veces en el mejor caso. Por supuesto, había una solución. Ahora pongan este molde de fundición en aceite de oliva que se calienta a temperatura constante durante 1 hora aproximadamente. Es muy importante mantener constante la temperatura del aceite de oliva. Si se aplicaba 20 veces la presión atmosférica, para este tamaño bastaría con calentar 20 o 30 minutos. Pero debido a la presión insuficiente, había que calentar durante 1 hora aproximadamente para ver un efecto similar. Rubén hizo personalmente la primera demostración. Como había que mantener la temperatura, requería concentración, pero no era físicamente agotador. Así, después de 1 hora, abrió el molde de fundición y verificó el caucho. Rubén enfrió el caucho con agua y arregló las partes que habían salido al recibir presión. Y tiró de la junta tórica hacia ambos lados para verificar la elasticidad. Oh, está bastante bien. Miren esto, ¿no es curioso? Por supuesto, no era del nivel producido por maquinaria de precisión moderna, pero esto estaba bastante decente. Viendo cómo el caucho se estiraba y luego recuperaba su forma original, Demba preguntó con curiosidad. ¿Cómo puede estirarse tan libremente?
Esto se llama caucho, ¿saben? Desde el principio tiene la propiedad de estirarse bien y luego volver a su estado original, así que lo hice utilizando eso. Realmente hicimos todo este sufrimiento para hacer esto. Ah, ya veo. Es un alivio que el amo parezca satisfecho. Honestamente no entendía de qué hablaba, pero como Rubén tenía una expresión feliz, Demba también estaba contento. Bueno, no hay nada particularmente difícil, ¿verdad? Ahora empecemos a trabajar todos juntos. Aunque se llevarán los árboles de caucho esqueados, tomaría al menos 5 años recolectar caucho. Aunque había métodos para utilizar caucho endurecido, este proceso de vulcanización solo se podía hacer con savia de caucho antes de endurecerse. Si se hacía el proceso de vulcanización disolviendo caucho ya endurecido con solvente, la resistencia química disminuía, así que no era fácil resistir el amoníaco. Si acaso faltara, tendría que venir de nuevo a recolectar savia de caucho sin endurecer, así que pensaba hacer todo lo posible para llevar. Después de guiar a los esclavos, Rubén sacó el molde de fundición cuadrado que había preparado para hacer suelas de zapatos. Primero hagamos las suelas, y el recubrimiento de caucho lo empezaremos cuando traigan más savia. Por supuesto, esto no era el final del trabajo. Incluso después de hacer el caucho, había métodos para aumentar más la resistencia química. Cuando se produjo cierta cantidad, Rubén puso el caucho en frascos de vidrio para proceder con el proceso de postcurado. El proceso de postcurado tenía el efecto de eliminar compuestos residuales que quedaban en el caucho y vulcanizar más completamente las partes no vulcanizadas. Primero pongan los frascos de vidrio en aceite de oliva rancio y enciendan el fuego. Originalmente era mejor proceder en un horno, pero el pueblo nativo no tenía horno y hacer uno tomaría tiempo. Así que pensaba poner en frascos de vidrio y hacer baño María en aceite de oliva rancio. La temperatura necesaria para el proceso de postcurado era alrededor de 140 grados. Naturalmente, si se ponían los frascos de vidrio directamente en aceite a 140 grados se romperían, así que pensaba ponerlos desde el principio y subir la temperatura gradualmente. Así procediendo con el trabajo, Cairán vino trayendo savia de caucho. ¿Va bien el trabajo? Sí, muy suavemente. ¡Qué alivio! No sabía que en la región donde vive el señor Rubén también había tecnología para manejar caucho. Naturalmente Cairán pensaba que Rubén estaría dando vueltas durante mucho tiempo. Pero estaba sorprendido porque estaba procesando caucho a su manera con equipos y materiales preparados de antemano. Jajaja, solo leyendo varios libros terminé sabiéndolo. Como era cierto que lo había leído en su vida anterior, no era mentira. Si necesita algo más, dígamelo. No necesito nada más, pero quiero comerciar este caucho. El método de comercio se lo daré en lo que quiera, ya sea azúcar o sal. No había solo el método de vulcanización para procesar caucho. También había métodos de usar solventes como benceno, tolueno, hexano, etc., para hacer caucho endurecido en estado líquido y trabajar. Este método tenía menor resistencia química, pero era ventajoso al hacer trabajo de recubrimiento de caucho, y a diferencia del proceso de vulcanización, también se podía usar caucho endurecido. Si se hacía recubrimiento con este método, a diferencia de trabajar con caucho natural, tampoco había problemas como pegajosidad. Como el benceno y tolueno se podían obtener a través de alquitrán de hulla, incluso si era caucho ya endurecido, se podía hacer cualquier cantidad si solo había caucho. El comercio necesita el permiso del jefe, pero si nos da azúcar o sal, probablemente nos dará permiso. Pero este caucho se endurece con el tiempo y no se puede usar. Para comerciar había que ir al menos hasta Huánuco. Pero en el tiempo que tomaba ir hasta Huánuco, el caucho se endurecería y no se podría usar, así que no tenía valor como producto. Por más buenos que fueran el azúcar y la sal, no se podía vender algo que no se podía usar. No importa si se endurece. Pero necesitó bastante cantidad. Como pensaba hacer recubrimiento de caucho en el interior de los barcos que haría en el futuro, cualquier cantidad normal no sería suficiente. Entonces para nosotros está bien. Pero ¿realmente está bien incluso el caucho endurecido? Realmente está bien. Solo consígame el permiso del jefe para el comercio. Honestamente es un comercio ventajoso para nosotros, así que no habrá razón para rechazar. Sí, se lo pido bien. Rubén despidió a Cairán, puso benceno en la savia de caucho y revolviendo lentamente le dijo a Demba. Ve y trae la ropa lavada limpiamente y las tiendas.
Sí, entendido. Como el espacio donde se quedaba el grupo de Rubén estaba justo al frente, no pasó mucho tiempo antes de que trajera las prendas. Primero sacúdanlas y pónganlas encima de esto y observen bien lo que hago. Lo que Rubén quería hacer era ropa impermeable. Como había sufrido por la lluvia que caía continuamente al pasar por el Amazonas, pensaba usar ropa impermeable y ir más cómodamente al regresar. Rubén aplicó savia de caucho disuelta en benceno a la ropa de la que había removido el polvo al máximo sacudiéndola bien. Así, extiendan y unten en toda la parte exterior de la ropa y tiendas. No lo hagan muy grueso, solo al nivel similar a lo que hago yo. Sí, entendido. Y después de secar bien durante 1 hora aproximadamente, solo repitan este trabajo 2 veces más. Si no se hacía procesamiento impermeable adicional como spray de silicona, el caucho se desgastaría por envejecimiento o fricción, pero no había problema usarlo durante algunos meses. Y los que no tienen trabajo vayan y traigan zapatos limpios. Trabajemos también en los zapatos. Sí, entendido. Solo con ser impermeable sería mucho más fácil pasar por el Amazonas. Así continuando el trabajo, Cairán vino de nuevo. Señor Rubén. El jefe dice que quiere verlo para hablar sobre el comercio. Entendido. Vamos inmediatamente. Rubén siguió a Cairán mientras pensaba sobre el contenido del comercio. Como el árbol de caucho tarda 5 años en crecer, el período de comercio puede ser de 5 años. El transporte y comercio se lo puedo encomendar a Osmand. Si se concretaba solo este comercio, se habrían obtenido todos los materiales para hacer la flota más poderosa. Capítulo 73. Como el jefe no hablaba español, Cairán tradujo en el medio. Cairán intercambió algunas palabras con el jefe y luego le dijo a Rubén. Pregunta si realmente lo compraría aunque el caucho se endurezca con el tiempo y se vuelva inútil. Aunque Rubén ya le había dicho a Cairán que estaba bien, el jefe tenía remordimientos de conciencia por vender algo inútil. Definitivamente los nativos son puros. A Rubén le gustó el comportamiento consciente de ellos. Dígale que está bien. Aunque trabajar disolviendo caucho endurecido con solvente tenía menor resistencia química, se podía hacer suficiente trabajo de recubrimiento en barcos, ropa, telas, etc. Por supuesto, no pensaba contarles eso. Aunque lo supieran, no tenía sentido porque no podían conseguir solventes como benceno o tolueno. Cairán conversó nuevamente con el jefe y dijo. El jefe dice que no puede vender algo inútil caro, así que venderá 5 cajas de caucho por una caja de papas. Pagaré más precio. Pero necesito una cantidad muy grande. ¿Exactamente cuánto necesita? Rubén señaló los recipientes que usaban los nativos para comerciar y dijo. Necesito alrededor de 10.000 de esos recipientes. ¿Qué? ¿10.000? Cuando Rubén vio esos recipientes, si se llenaban completamente con savia de caucho pesarían aproximadamente 5 kilogramos, así que 10.000 serían 50 toneladas. Por supuesto, no es que lo quiera todo de una vez. Si me lo venden constantemente durante los próximos 10 años, estará bien. Para esquejar los árboles de caucho que se llevaría esta vez y luego criarlos para esquejar de nuevo, tendrían que criarlos durante unos 2 años. En ese momento tendré que aumentarlos hasta miles de árboles. Ah, no pensé en que tendría que criarlos 2 años primero. Bueno, que sean 10 años generosamente. Pero para recolectar caucho de los árboles de caucho esqueados después se necesitarían al menos 5 años más. La producción masiva propia de caucho sería al menos 7 años después de ahora. Por eso pensaba comerciar generosamente durante 10 años. Cairán se sumió en pensamientos por un momento. Solo en el hábitat de árboles de caucho donde había ido Rubén, había miles de árboles de caucho creciendo naturalmente. La cantidad recolectada por árbol no llegaba a 50 g, pero como se podía recolectar de nuevo después de 2 días, se podía cumplir con la cantidad. Como hay muchos árboles de caucho, si se recolecta constantemente sería posible, pero si incluso las personas que cazan o recolectan se dedican al transporte, puede haber problemas con el abastecimiento de alimentos. La tribu de Cairán había estado aumentando continuamente de población desde que vendió oro y plata a Huánuco hace 40 años. Pero como cada uno tenía su rol asignado, no se podía poner a todos en el transporte. Durante los 10 años que comercie conmigo, me aseguraré de que nunca falten alimentos.
Esta vez, cuando regresemos juntos a Huánuco, suministraré alimentos a gran escala como primer paso. Si dice tanto, primero le preguntaré al jefe. Cairán y el jefe continuaron conversando con expresiones serias. Así terminó la conversación y Cairán dijo. Dice que esta vez, si nos envía suficientes alimentos cuando vayamos juntos a Huánuco, hará el comercio. Bien. Cuando vayamos a Huánuco, les daré abundantes alimentos empezando por las papas secas. Entonces, ¿puedo levantarme porque tengo que continuar más trabajo? Ah, espere un momento. Cairán conversó algo con el jefe y luego le dijo a Rubén con cara sonriente. Dice que para conmemorar la decisión de comerciar, también nos atenderá esta noche. Si hubo algo que le gustó de lo que comió la vez anterior, dígamelo. Lo prepararemos abundantemente. Ah, ¿me pide que coma carne de mono y cocodrilo otra vez? Quería rechazar de inmediato, pero por cortesía transmitió su intención de rechazar cuidadosamente. Agradezco el sentimiento, pero tengo subordinados esperando en Huánuco, así que debo terminar el trabajo y regresar un día antes. Ah, ya veo. No pensé hasta ese punto. Aún así, quiero transmitir mi gratitud. Si insiste, solo pídanme un poco de licor de frutas. Oh. Se lo daré todo lo que quiera. Si está trabajando, lo prepararé inmediatamente y se lo llevaré. Parecía que había terminado bien sin ofender a la otra parte. Una semana después de quedarse en el pueblo nativo, el grupo de Rubén se dirigió a Huánuco con la guía de Cairán. Durante una semana, con la ayuda de los nativos habían hecho más cantidad de productos de caucho de la planeada, así que el equipaje era mucho mayor que cuando vinieron. Aún así, debido a la ropa y zapatos con recubrimiento de caucho, pasar por el Amazonas fue mucho más fácil que antes. Por supuesto, subir los Andes tomó mucho tiempo debido al mal de altura, pero pudieron llegar a Huánuco sin accidentes. Ha trabajado mucho durante este tiempo, Cairán. No es nada. Yo también me divertí. ¿Podré verlo de nuevo en el próximo comercio? Para ser honesto, Rubén no quería volver a venir a Huánuco nunca más. Además, cuando regresara tenía montones de cosas que hacer, así que tampoco tenía tiempo de venir. Probablemente mi subordinado vendrá en mi lugar. ¿En serio? Como debo conocer su cara, ¿puedo recibir una presentación? El que vendría a Huánuco en lugar de Rubén era Osman, pero lamentablemente él no estaba aquí. Ese amigo no está aquí, así que si entrega las cosas al administrador de Huánuco, estará bien. Le hablaré por separado. No era posible que Osman viniera a Huánuco todos los días. Pensaba hacer que el administrador guardara el caucho y luego Osman viniera a llevárselo. Ya veo. Entonces lo veré de nuevo cuando venga a Huánuco alguna vez. Sí. Hagámoslo así. Por cierto, ¿tiene dónde dormir hoy? Como no es muy tarde, pensamos regresar inmediatamente. Para dormir, hay refugios en el camino, así que podemos dormir allí. Entonces le daré inmediatamente la remuneración prometida. Demba. Al llamado de Rubén, Demba respondió. Sí, amo. Diles a los muchachos que compren papas secas que hay en Huánuco. ¿Cuánto debo comprar? Lo que el grupo de Cairán pueda cargar. Rubén hizo que los esclavos entregaran las cosas prometidas al grupo de Cairán, luego llevó a Demba y algunos esclavos para buscar al administrador de Huánuco. El administrador recibió a Rubén muy calurosamente. Señor Rubén. ¿Regresó bien? ¿No hay ningún lugar donde se haya lastimado? Fue un poco difícil, pero regresé a salvo. ¡Qué alivio! Hoy yo lo atenderé en la cena. Agradezco el sentimiento, pero estoy muy cansado y creo que debo descansar. Normalmente comería juntos, pero realmente estaba muy agotado. Ahora mi límite es solo estar de pie. Ahora Rubén también era noble y tenía conexiones con el virrey del Perú, así que podía rechazar una cena del administrador local. A diferencia de la península, el administrador local del Nuevo Mundo estaba en una posición donde podía ser degradado con una palabra del virrey. Ah, ya veo. Claro, habiendo cruzado esa montaña gigante y regresado del Amazonas, debe descansar. Entonces lo atenderé mañana al almuerzo. Tengo subordinados esperándome, así que pienso partir temprano mañana por la mañana. Ay, entonces lo siento mucho. Si hay algo más que necesite además de las papas semilla, solo dígamelo. Si está en mi capacidad, lo ayudaré. El administrador estaba desesperado porque no quería dejar ir así las conexiones con el virrey.
Como Rubén tenía algo que pedir de cualquier manera, habló inmediatamente. Acordé comerciar con el grupo de Cairán, y quiero comprar periódicamente cosas para intercambiar con ellos. En la península española, para hacer negocios se necesitaba permiso del gremio, pero en el caso del Nuevo Mundo, el administrador de esa región era quien decidía. Como Rubén había traído una carta de presentación del virrey que nombraba a ese administrador, no era necesario el proceso de recibir permiso. ¿Acaso lo que quiere comerciar es oro o plata? Pero si era oro y plata, la historia era diferente. Esto era un artículo que el virrey manejaba directamente. Es caucho, una savia de árbol que usan los nativos. Si no es oro y plata, puedo ayudarlo todo lo que quiera. ¿Cuánto necesita de las cosas para intercambiar? Acordamos que vendrán 100 personas a comerciar cada 15 días, y cada vez necesito una cantidad que ellos puedan cargar. ¿Tanto? Si era un comercio pequeño, pensaba comprarlo con su dinero personal para ganarse el favor de Rubén. Pero si era a nivel de lo que 100 personas pudieran cargar, la cantidad era demasiada. Son 3,000 escudos. Con esto no faltará durante unos 3 años, ¿verdad? 3.000. Por supuesto. Las cosas que querían los nativos eran muy baratas en Huánuco. Con este dinero, incluso comprando cosas de otros pueblos sería un negocio rentable. Si falta dinero en el medio, un amigo llamado Osman vendrá como mi representante a recoger las cosas, y puede cobrarle a él. No faltará. Si necesita algo más incluso más tarde, venga cuando sea. Con esto, todo lo que tenía que hacer en Huánuco había terminado. Ahora solo quedaba regresar a Lima, encontrarse con el virrey, contratar a los marineros que Osman había conseguido y regresar. Cuando primero vino de Lima, la capital del virreinato del Perú, a Huánuco, pensó que era un viaje bastante difícil. Pero después de experimentar los Andes y el Amazonas, este camino se sintió muy tranquilo. Además, al contrario de la avenida, el camino era mayormente bajada. Gracias a eso, llegaron a Lima un poco más rápido que a la avenida. Como encontraron el árbol de caucho más rápido de lo esperado, terminaron el itinerario aproximadamente un mes antes del plan original. Solo Demba y 2 personas síganme, y el resto vayan al puerto para reunirse con Osman. Sí, entendido. Rubén se dirigió al palacio del virrey con sus guardias. Planeaba saludar al virrey existente García y al nuevo virrey Francisco de Toledo antes de partir. El virrey ha permitido la audiencia. Lo acompañaré. En el lugar al que fue guiado estaban sentados García y un hombre de mediana edad. Rubén Kruger saluda a su excelencia al virrey García y al general Francisco de la familia Alba. Francisco era una persona que, a diferencia de su primo mayor el duque de Alba, no tenía títulos como duque o conde. Pero como había actuado como comandante en guerras importantes como la guerra de Italia, incluso ahora que había terminado la guerra era tratado como general. Al saludo de Rubén, Francisco preguntó con tono sorprendido. ¿Me conoces? Sí. Como recibo patrocinio de la familia Alba, había memorizado la fisonomía de los mayores de la familia. Ja ja ja. Según escuché de Beatriz, eres muy inteligente, y parece ser cierto. Me halaga. A las palabras de Rubén, García dijo. Pero hay algo equivocado. Ya no es general, sino su excelencia el virrey. Ay, lo siento. No sabía eso. En realidad lo sabía, pero no había usado el título de virrey pensando que García podría molestarse. Ja ja ja, García dice eso cuando aún no ha terminado ni siquiera la transferencia, así que me da pena. ¿Qué pena? Es un puesto que ya fue nombrado oficialmente por Su Majestad el Rey. Pensándolo bien, es correcto. El nuevo virrey del Perú, Francisco, bebió vino y le dijo a Rubén. Aunque no te he visto directamente, como no estamos totalmente sin conexión, siéntate cómodamente. Gracias, excelencia. Rubén también era noble aunque solo fuera de nombre, así que agradeció y se sentó inmediatamente. Sí, ¿dices que quieres explorar las Islas Blancas de la costa del Virreinato del Perú? Sí. Si su excelencia me lo permite, me gustaría explorarlas. No eres completamente ajeno y dar permiso no es difícil. Pero yo también tengo una petición. ¿Una petición? Si me da una orden, la seguiré. La afiliación de Rubén no era el virreinato del Perú, así que en realidad el virrey no tenía autoridad para dar órdenes.
Pero desde la posición de Rubén, que tenía que seguir usando Sudamérica, necesitaba hacer conexiones con él, así que respondió de manera agradable. A la respuesta de Rubén, Francisco rió alegremente y dijo: ja 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 ja. Eres un amigo con quien se puede hablar bien. Me gustas mucho. ¿Conoces el sistema de encomienda? Sí. Sé que es una ley por la cual los conquistadores del Nuevo Mundo reciben asignación del reino de la fuerza laboral y productos nativos de regiones específicas. El sistema de encomienda era el contenido principal de las nuevas leyes que había anunciado Carlos V. El contenido en sí era muy excelente para los estándares de esta época. Reconocía a los nativos como hijos del mismo Señor, los protegía y recibía fuerza laboral a cambio de convertirlos en católicos. Por supuesto, la mayoría de los asesinos españoles solo explotaban la fuerza laboral bajo el pretexto de protección y evangelización. Como lo sabes, la conversación será rápida. Esta vez, al ser nombrado virrey del Perú por Su Majestad el Rey, recibí la orden de destituir al gobernador de Piura que abusa del sistema. Pero este ingrato hijo está rechazando la orden. Piura era una región ubicada al norte del Perú, adyacente a Ecuador. Aunque no estaba registrado detalladamente en los registros históricos, estaba descrito que cuando Francisco ascendió a virrey, hubo muchas rebeliones grandes y pequeñas de este tipo. Ya ha comenzado. Yo también tendré que esforzarme si quiero ocupar un lugar. Pasando por este proceso de dolor, el sistema de encomienda cambiaría al sistema de hacienda. A diferencia del sistema existente, el sistema de hacienda era un sistema que reconocía de facto la autonomía de esa región permanentemente, como en el pasado feudal. Para dar un ejemplo preciso, era un sistema como el de heredar las tierras de la familia Alba de generación en generación por personas de la familia Alba, siempre que no cometieran crímenes graves como rebelión. Rubén no había venido al Nuevo Mundo solo por 10 años como gobernador, sino para recibir reconocimiento permanente de autonomía a través de este sistema. ¿Cómo se atreve alguien a rechazar una orden de Su Majestad el Rey? ¿No es esto rebelión? Sí. Yo también pienso lo mismo que tú. Por eso pienso enviar un ejército para suprimir la rebelión. Creo que es la decisión correcta. Pero verás. No hay ninguno entre los comandantes militares que tenga contacto conmigo, así que me gustaría que realizaras misiones junto con ellos y actúes como vigilante. Por supuesto, si solo realizas la misión, apoyaré tu exploración al máximo. Aunque se llamaba petición, desde la posición de Rubén que tenía que comerciar en Sudamérica, era de facto una orden. Entendido, Excelencia. Sin embargo, agradecería si pudiera permitir que mi unidad actúe independientemente. Por supuesto, no pensaba participar en la guerra sin ninguna contramedida. Además, pensaba recibir compensación más allá de actividades comerciales por este asunto. Capítulo 74. En principio, las órdenes del virrey del Perú se podían rechazar. Rubén no estaba en el Nuevo Mundo como administrador, sino que había venido como expedición con permiso legítimo de Felipe II. Por supuesto, si lo rechazaba, sería difícil hacer negocios y comercio en Sudamérica. Pensé que después de recibir el título nobiliario mejoraría un poco, pero aún me falta poder. Para el guano hay lugares alternativos, pero para el caucho no hay método. También había islas de guano en las islas remotas al oeste de la Española. Estaban alejadas de la costa y eran difíciles de encontrar, pero se podrían encontrar haciendo un cronómetro. Tenían menos reservas que Sudamérica, así que había pensado conservarlas, pero por ahora era un nivel que se podía usar abundantemente. Pero para el caucho no había método alternativo. Al final no había más remedio que atender la petición del virrey. Pero tampoco está bien ayudar solo de palabra, ¿no? A la demanda de Rubén, Francisco puso una expresión interesante y dijo: Independencia de la unidad, ciertamente, eres astuto más allá de tu edad. Parece que también sabes cómo funcionan los campos de batalla. Lo supe en el proceso de estudiar las hazañas militares de Su Excelencia y del Duque de Alba. Jajaja, comparado con mi hermano mayor, yo estoy muy por debajo. De cualquier manera, ¿me estás diciendo que si te garantizo la independencia ayudarás con mi trabajo? Sí, así es. Como no era pedirle autoridad de mando sobre las fuerzas expedicionarias, no era una petición difícil de conceder. De cualquier manera, para ejecutar apropiadamente sus órdenes, tener independencia era más conveniente. Bien. Te concederé la independencia.
Y debe haber una recompensa clara para que tú también tengas ganas de trabajar. ¿Qué recompensa quieres? Francisco no era un noble encerrado en sus tierras, sino un soldado que había experimentado guerra durante décadas. Sabía cómo manejar bien a las personas. Llegó lo realmente importante. En la historia original, Francisco toma control completo de todo el virreinato del Perú. En otras palabras, nunca había perdido contra los rebeldes. Como era una guerra que originalmente se ganaba y Rubén se sumaba, la victoria era natural, pero no estaba garantizada la vida suya y de sus subordinados. Naturalmente pensaba apostar en grande. Si completo la misión, me gustaría que me diera tierras en Panamá que pueda gobernar. ¿Qué? Panamá. Jejeje, este amigo es muy audaz. Si fuera por su corazón, querría pedir el puesto de gobernador de Panamá. Pero Francisco no era tonto. Aunque aceptara, le haría hacer más trabajo. Las tierras se pueden desarrollar. Si obtenía tierras en Panamá, podría transportar y manejar más eficientemente los recursos obtenidos de Sudamérica. También podría desarrollar mucho más fácilmente ya que podría obtener materiales después de desarrollar el asentamiento actual. No es que pida que me dé tierras que gobierna el actual gobernador de Panamá. Aunque sean tierras sin desarrollar está bien, solo denme un lugar que toque el mar. ¿O no, estás diciendo que tú mismo lo desarrollarás? Sí, así es. Para Francisco tampoco eran malas condiciones. Si Rubén tenía éxito en el desarrollo urbano, aumentarían los impuestos que él recaudaría. Como no es pedir tierras que ya existen, lo permitiré. Pero esta es una recompensa que daré cuando completes la misión. Haré mi mejor esfuerzo para completar la misión. Hablando de eso, decidimos partir en 4 días, ¿podrás prepararte para entonces? Sí, es perfectamente posible. Hasta la región cerca de Piura iremos en barco, así que necesito saber el personal, ¿cuántos son? Son alrededor de 50 personas, pero nos moveremos en el barco que traje. ¿En serio? Entendido. Prepararé una reunión con los comandantes militares mañana, así que descansa bien hoy. Aunque era una guerra inesperada, todos los esclavos que habían venido con él esta vez tenían rica experiencia de combate. Ya habían pasado por varios combates y habían coordinado, así que para Rubén era una buena oportunidad para expandir su influencia. Rubén terminó de comer con Francisco, el virrey actual, y García, el ex virrey, y visitó el puerto de Lima donde estaba anclado el barco. Osmand. ¿Llegó, señor Rubén? ¿Consiguió algunos marineros? Sí, conseguí alrededor de 100 tipos diligentes. Buen trabajo. Pero el espacio es muy limitado para subir a todos ellos al barco. Era un hecho que Rubén también sabía. Originalmente había pensado pagar pasaje a otros comerciantes para llevar a los marineros recién contratados hasta Panamá. Así irían por tierra desde Panamá hasta Nombre de Dios para moverse juntos en galeón, pero hubo cambios en el plan. Pensaba completar la misión y arrancarle incluso barcos a Francisco. A los marineros recién reclutados déles abundante pago de puerto y que descansen. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros tenemos que ir a Piura a suprimir rebeldes por orden de su excelencia el virrey. Rebeldes. ¿No es peligroso? Después de experimentar 2 batallas navales, los marineros de Rubén también habían aprendido a disparar mosquetes y cañones. Pero la supresión de rebeldes era una guerra de naturaleza diferente a las batallas navales. Osmand y los marineros solo tienen que esperar en el barco. No se preocupe. ¿En serio? De cualquier manera, los nuevos también son mis subordinados ahora, así que déles abundante pago de puerto. Entendido. Los muchachos también estarán contentos. Rubén despidió a Osmand y le dijo a Demba. Demba, reúne a todos los muchachos. Como había escuchado sobre supresión de rebeldes en la conversación entre Rubén y Osmand, Demba respondió lleno de energía. Sí, amo. Poco después se reunieron 50 esclavos incluyendo a Demba en el muelle. Como habían escuchado groseramente sobre el asunto de Demba, todos tenían fuerza en los ojos. Viendo la mirada de todos, parece que saben más o menos de qué se trata. Sí. Con su respuesta llena de lucha, sintió que los esfuerzos hasta ahora no habían sido en vano. Son muy confiables. Menos mal que están de mi lado, no quiero ni imaginar si fueran enemigos.
Si Rubén solo daba una orden, tenían el ímpetu de correr inmediatamente y traer el cuello del enemigo. La tensión apropiada es buena, pero no se tensen demasiado. Hablando de eso, en 5 días iremos con el ejército de su excelencia el virrey del Perú a suprimir la rebelión de Piura. Cuando Rubén paró de hablar por un momento, Demba dijo: si nos da una orden, aniquilaremos al enemigo. Aunque aún no he decidido de qué manera combatir, evitaremos el combate cuerpo a cuerpo lo más posible, así que mantengan bien las armas de fuego y cañones. Sí. Entendido. Por supuesto, antes de eso. Hasta mañana todos coman y beban y descansen un poco. Todos han trabajado duro. Rubén sabía por experiencia directa cuánto habían sufrido durante este tiempo. También para la batalla futura pensaba darles suficiente descanso. Al día siguiente Rubén también dejó que los esclavos descansaran libremente, luego llevando solo a Demba y algunos esclavos se dirigió al palacio. Esta vez, como había cita, fue guiado directamente a la sala de reuniones. Traeré a su excelencia al virrey y a los comandantes. Poco después, Francisco, que había asumido como nuevo virrey, y 3 hombres entraron a la sala de reuniones. Saludo a su excelencia el virrey. Llegaste. Preséntense. Son los comandantes de esta guerra. Desde aquí son Juan, Torres y Vallejo. Los 2 primeros eran blancos y el último, Vallejo, era mestizo. Es un placer conocerlos, soy Rubén Kruger. Al saludo de Rubén, Juan respondió como representante. Es un placer. Escuchamos de su excelencia que vienes como nuestro supervisor. Probablemente no tendrás nada que hacer. Como es de origen militar, es directo. Parecía que había proclamado abiertamente el rol de Rubén a los comandantes. Yo también espero que sea así. Por favor, cuento con ustedes. Cuando terminó el saludo cordial, Francisco abrió la boca. Habrá mucho tiempo para hablar más detalladamente en Piura también, así que hoy procedamos directamente con la reunión. Los comandantes se sentaron después de que Francisco tomara asiento. Cuando Rubén también se sentó, un administrador extendió un mapa sobre la mesa. Antes de hacer planes específicos, déjame mostrar una carta de la familia Córdoba, que es la familia del gobernador Cerda, líder de los rebeldes. ¿La familia Córdoba? ¡Qué extraño! Actualmente en la región de Andalucía en la península española estaba en pleno desarrollo la rebelión morisca, rebelión de las Alpujarras. La familia Córdoba estaba jugando un gran papel en detener esta rebelión. Si está en el puesto de gobernador, significa que aunque no sea línea directa, es de una rama cercana. ¿Qué tan grave es su crimen? Si hubiera sido algo moderado, Felipe II lo habría pasado por alto considerando a la familia Córdoba. Pero nombrar un virrey y al mismo tiempo echarlo del puesto de gobernador significaba que tenía crímenes serios. Francisco entregó la carta al administrador y dijo: léela. Sí, excelencia. El administrador comenzó a leer la carta. Como correspondía a una carta de nobles, estaba llena de palabrería innecesaria al principio y al final, pero el punto era que la familia Córdoba no tenía nada que ver con lo que hacía Cerda, el gobernador de Piura. Es decir, significaba que no se opondrían aunque se hiciera una campaña punitiva. Cuando el administrador terminó de leer la carta, Francisco dijo: dicen que no tiene nada que ver con la familia Córdoba. ¿De qué manera sería bueno hacer la campaña punitiva? El primero en responder fue Juan. Creo que sería bueno rodear la gobernación y luego exigir rendición. A las palabras de Juan, Torres, otro comandante blanco, dijo: yo también pienso que ese lado es bueno. Vallejo, el mestizo, no hizo comentarios adicionales. Claro, ellos tampoco querrán matar a una persona de la familia Córdoba. La familia Córdoba no era una familia que hubiera llegado al pináculo del poder como las familias Alba o Mendoza. Pero Gonzalo Fernández de Córdoba, que murió en 1515, hasta ahora era venerado como el gran capitán. Aunque hubiera una carta del jefe de Córdoba, si mataban a una persona de la familia Córdoba era obvio que las relaciones se pondrían mal. Los comandantes querían capturar vivo al gobernador, pero Francisco tenía una expresión de desagrado con su opinión. Se ve claramente que no le gusta. En la historia original, Francisco era alguien que no mostraba ni un ápice de misericordia al enemigo. Ya fueran nobles españoles o nativos, por igual. Gracias a eso tenía tanta mala fama como los logros que había conseguido en el Nuevo Mundo.
Francisco reflexionó por un momento y luego abrió la boca. Rubén, ¿cuál es tu opinión? Sabía la respuesta que Francisco quería, pero no pensaba decirla tal como era. Si el jefe de Córdoba había enviado la carta sin poder resistir la presión política, después todas las flechas se dirigirían a él. Primero creo que sería bueno que su excelencia el virrey envíe una carta autógrafa al gobernador de Piura para persuadirlo a rendirse. Francisco dijo con una expresión claramente decepcionada. Es un tipo que ya rechazó la carta que envié. ¿Me dices que envíe otra carta? Era un comportamiento inaceptable para el orgullo de Francisco. Sí. Pero esta vez envíela no como virrey del Perú sino a nombre del general Francisco de Toledo. ¿Qué? No, espera. A las palabras de Rubén, Francisco rió a carcajadas y continuó. Ja 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 ja. Ciertamente, ciertamente. Pareces más inteligente de lo que dijo Beatriz. Es realmente la mejor estrategia. Rechazar la carta enviada como virrey del Perú era rebelión contra España. Pero si rechazaba la carta enviada a su nombre, eso se convertiría en una actitud de ignorar a la familia Alba. Aunque Francisco fuera de una rama lateral, era primo cercano del duque de Alba. Si el gobernador de Piura ignoraba incluso la carta enviada a nombre de la familia Alba, cuando lo mataran por esa razón, si la familia Córdoba causaba problemas, la familia Alba saldría al frente. Ahora era momento de decir lo que Francisco realmente quería escuchar. Si rechaza incluso esa carta, simplemente acabemos con él. Ja 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 ja. Bien. Como Francisco había dado permiso, no era necesario librar una guerra frontal a gran escala. Era una guerra que terminaría matando limpiamente solo al gobernador. Capítulo 75. Después de dar 2 días de descanso a los esclavos, entraron en entrenamiento de tiro. Aunque todos habían entrenado diligentemente cuando estaban en el asentamiento, como todos habían dejado de practicar mientras iban y venían del Amazonas, era una medida para acostumbrarse. Llegaron al campo de tiro que había preparado Francisco, quien había quedado satisfecho con Rubén por su estrategia ingeniosa. El encargado del campo de tiro recibió a Rubén junto con 50 nativos. Estos nativos eran personal que Rubén había pedido prestado temporalmente por separado. Su excelencia el virrey dijo que puede usarlos libremente. Le daré las gracias por separado a su excelencia. Pero me gustaría que retrasaran un poco más los blancos. La distancia entre la posición de disparo y el blanco era de solo 30 metros como máximo. ¿En qué posición los coloco? Pónganlos allá al final. ¿Eh? Sí. Entendido. La distancia hasta la pequeña colina al final del campo de tiro era más del doble de la distancia existente. Tenía dudas de si las balas volarían correctamente hasta allá, pero no se atrevió a cuestionar a Rubén, quien recibía el favor del virrey, y movió los blancos. Mientras tanto, Rubén preparó a los esclavos. Todos mantengan los mosquetes y carguen las balas. Los mosquetes que había traído para esta exploración eran 100 en total. A diferencia de las armas de fuego modernas, la carga era difícil, así que era para preparar varios mosquetes cargados de antemano antes de entrar en combate. Mientras los esclavos cargaban los mosquetes, el encargado se acercó. Preparé como pidió. Buen trabajo. ¿Qué hago con los nativos que pidió? Por ahora déjenlos ahí. Tengo que educarlos en un rato. Sí, entendido. Si necesita algo más, venga cuando sea. Cuando terminó la conversación con el encargado, Demba dijo. Terminamos toda la carga. Llama a algunos muchachos para enseñar a estos nativos cómo encender la pólvora de reserva y cómo cargar. Como pueden hablar nuestro idioma, no será particularmente difícil. Todos los esclavos que habían venido podían manejar mosquetes. Como no faltaban mosquetes ni pólvora, pensaba usar a todos como tiradores. Pero como mantener y encender la mecha en tiempos de guerra no era fácil, pensaba pedir prestados nativos a Francisco como medida urgente para usarlos como ayudantes de tiro. No era que necesitara técnicas particularmente grandiosas. Aunque será mucho más personal que el inicial, como la distancia de navegación es corta, si quito algo de comida podré embarcarlos. Rubén encargó la educación a Demba, luego se sentó en una silla preparada a la sombra en la parte trasera para observar. Pum. 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 Se repetía disparar mosquetes y volver a cargar. Definitivamente valió la pena el entrenamiento. Buena postura.
Así admirando las habilidades de los esclavos, el encargado se acercó y dijo. El general Juan lo busca. ¿En serio? Demba. Encarga el entrenamiento a los muchachos y ven conmigo. El lugar al que fue guiado era una sala de reuniones pequeña, menor que la sala de reuniones anterior. Allí estaban sentados los 3 comandantes y quienes parecían ser sus ayudantes. Escuché que me llamaron. Sí, siéntate. Cuando Rubén se sentó, Juan continuó. ¿Va bien el entrenamiento de tiro? Sí, procede cómodamente gracias a la consideración de su excelencia. ¡Qué alivio! De ahora en adelante tendremos una reunión sobre cómo atacar la gobernación de Piura. Como vi antes que tienes una cabeza excepcional, si tienes buenas ideas habla cómodamente. Afortunadamente no parecía ser una persona completamente cerrada. Claro, como hay personas así, en la historia original pudieron sofocar todas las rebeliones del virreinato del Perú. Por más excelente comandante que fuera Francisco, él era hasta el final un virrey. Los que realmente se ponían en combate serían sus subordinados, y que hubieran ganado combates durante 11 años del mandato del virrey significaba que había excelentes generales subordinados. Por ver que llamaba a Rubén, su supervisor, para proceder con la reunión, parecía que este combate se podría terminar fácilmente. Reporta la situación de la gobernación de Piura. A las palabras de Juan, un joven administrador salió al frente y comenzó a reportar. Se estima que los soldados privados de la gobernación de Piura son mínimo 600 y máximo 1,000. Como la reunión operacional procedía suponiendo cuando el gobernador de Piura rechazara la carta de rendición del virrey, naturalmente continuó con contenido sobre combate. ¿Cuántos nativos se pueden movilizar? Mínimo 100 y máximo 3,000. Se dice que trabajan a los nativos como animales, pero podrán movilizar hasta 3,000. Probablemente al principio solo movilizarán el personal mínimo, pero viendo nuestras fuerzas, podrían prometer liberación de esclavos o dinero para movilizarlos. Esto no era simplemente un problema de que aumentaran las fuerzas enemigas. Si mataban a todos esos nativos, inmediatamente no habría gente para trabajar en las granjas y minas de Piura. Naturalmente la producción caería y eso llevaría inmediatamente a una reducción de impuestos. Es problemático. ¿No se pueden enviar espías para sobornar a los nativos? Después de rechazar la orden de su excelencia el virrey está controlando internamente minuciosamente, así que parece difícil. El gobernador de Piura también había crecido en una familia militar, así que sabría esto. Juan y los comandantes, como no se les ocurría una buena medida, se alargó el tiempo de reflexión. Entonces Rubén preguntó. ¿Hay alguna persona que pueda ser centro de gravedad además del gobernador de Piura? A la pregunta de Rubén, Juan respondió. Probablemente no. Habrá una minoría de altos rangos de la gobernación de Piura, pero solo tendrán influencia sobre algunos que poseen. Entonces solo hay que matar al gobernador. Juan, que había esperado qué gran estrategia saldría, pronto se decepcionó. Como esperaba, no tiene experiencia práctica. Juan respondió con voz desanimada. Aunque incluso hay una orden de su excelencia al virrey de que se puede matar al gobernador, teóricamente eso es lo mejor. Pero ¿cómo lo matarás? ¿Vas a infiltrarte en la gobernación que tiene al menos 600 soldados privados? Por más que Rubén tuviera conocimiento moderno, eso era imposible. Pero había otro método. Si me atraen a terreno plano, yo lo francotiraré. No es completamente absurdo. Pero el gobernador de Piura es de origen de familia militar. Saldrá al campo de batalla para la moral, pero no dará el alcance del arco. Si ocurría combate cuerpo a cuerpo, el gobernador saldría. Sin él, los soldados privados tal vez, pero los soldados esclavos no lucharían apropiadamente. Pero francotirarlo era otra historia. ¿Arco? Yo francotiraré con mosquete. Jejeje. ¿Cómo francotirar al enemigo con mosquete? Si tus soldados fueran unos cientos, podrías tener suerte y acertar, pero ¿no dijiste que solo tienes 50 soldados? Rubén había olvidado momentáneamente que no existía el concepto de apuntar con mosquete. No sintió necesidad de corregirlo inmediatamente. Si me hacen la distancia con el gobernador de Piura de 40 pies, aproximadamente 110 m, o menos, lo francotiraré con certeza. ¿40 pies? ¿Realmente es posible francotirar a esa distancia?
El arma que podía francotirar más lejos en esta época era el arco largo. Volando en parábola tenía un alcance efectivo de más de 100 metros, pero francotirar era otra historia. Como tenía que volar recto en línea recta, si pasaba de 30 pies la probabilidad de francotirar disminuía drásticamente. Puedo mostrarles una demostración. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Entonces muestra la demostración inmediatamente. Si es mentira, reportaré a su excelencia el virrey. Vamos por ahora. Rubén se dirigió de nuevo al campo de tiro junto con ellos. Pum. 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 Desde lejos del campo de tiro se escuchaba continuamente el sonido de pólvora explotando. Cuando Rubén llegó, Demba gritó fuerte. ¡Alto el fuego! Todos reúnanse. Al grito de Demba, los esclavos se reunieron ordenadamente frente a Rubén. Viendo esa escena, Juan y los comandantes miraron a Rubén con ojos sorprendidos. ¡Oh! Que un joven tenga tropas de élite así. Parece tener conexiones no solo con la señorita de la familia Alba, sino también con el duque de Alba. Juan no había anticipado para nada que Rubén los hubiera entrenado. ¿Procede bien el entrenamiento? Sí, amo. Hice que los nativos memorizaran perfectamente lo que debe hacer un ayudante de tiro. Buen trabajo. Rubén elogió a los esclavos y luego le dijo a Juan. ¿Ve la tabla de blancos allá al final? La tabla de blancos está tremendamente lejos. En realidad vuela un poco más lejos que esto. Demba, ve con los muchachos y trae la tabla de blancos. A la orden de Rubén, Demba corrió cruzando el campo de tiro llevando a los esclavos de la primera fila. Poco después regresaron cargando una tabla de blancos con numerosos agujeros de bala. ¿Qué es esto? ¿Acaso acertaron al blanco desde esa distancia? ¿No es que llevaron lo que estaba adelante hacia atrás? Era lo que dijo Juan porque con su sentido común no podía creerlo. En realidad, los mosquetes de Animalisa de esta época se movían caprichosamente debido a la resistencia del aire si pasaban de 30 metros, así que la precisión era casi cero. No era para confirmar con esto. Cambiaré por una nueva tabla de blancos y se lo mostraré directamente. Rubén le dijo a Juan y luego le ordenó a Demba. Demba, ve instala solo 5 tablas de blancos con intervalos amplios. Y prepara 5 de los mejores tiradores. Sí. Por la situación, Demba se dio cuenta de lo que quería Rubén. Puso en espera a los 5 esclavos con mejor precisión y cruzó de nuevo el campo de tiro cargando nuevas tablas de blancos. Demba, que colocó las tablas de blancos y regresó, reportó. Preparación completada. Comiencen. Los 5 esclavos señalados por Demba tomaron mosquetes y fueron a sus posiciones. Apunten. A la voz de Demba, los esclavos corrigieron su postura. Demba verificó el estado de los esclavos y luego gritó. Fuego. Los nativos encendieron la pólvora de reserva y poco después. Pum. Pum. 5 balas Nessler volaron hacia los blancos. Rubén, verificando la mirada de Demba esperando la siguiente orden, dijo. Ve y trae las tablas de blancos. Las tablas de blancos que trajeron los esclavos tenían 2 disparos en el corazón, 2 en el abdomen y 1 que atravesó el hombro. Viendo eso, Juan y los comandantes dijeron con tono incrédulo. ¿Cómo esta precisión? Ja. Con esto podremos terminar la guerra fácilmente. Estos señores están emocionados. Para Rubén, más que francotirar al gobernador de Piura, el problema era sacarlo. Aunque solo mostré 5 personas como demostración, el resto de los amigos aquí tampoco tienen habilidades muy inferiores. Si 50 personas apuntan a una, hay suficiente posibilidad de éxito. Muy impresionante. ¿Cómo hicieron mosquetes con este rendimiento absurdo? Precisamente era el efecto de las balas Nessler, no del mosquete, pero no tenía intención de contarlo. Lo siento, pero no puedo decírselo. Ah, claro. No es que trate de robar la tecnología, es que salió sin darme cuenta porque estaba muy sorprendido, así que no malentiendas. Rubén también era noble ahora, así que no necesitaba leer el ambiente como en tiempos de Erenfrida. Por supuesto, si fueran peces gordos como Francisco sería diferente, pero no robarían la tecnología de alguien patrocinado por la familia Alba. Si acaso me piden, puedo dársela recibiendo compensación apropiada. Si solo prometen compensación segura, puedo contarlo todo.
Si solo funcionan las forjas del asentamiento, harán mosquetes mejores y la brecha tecnológica se mantendrá igual. Incluso si por casualidad las balas Nestler se filtraran a países enemigos, podía manejarlo de cualquier manera. No malentendí, así que no se preocupe. Jaja, ahora solo tenemos que sacar al gobernador de Piura. ¿Hay algún buen método? ¿Qué? ¿Quieren aprovecharse completamente? Si eso fuera posible, le habría dicho a Francisco que él se haría cargo solo, así que le diera el puesto de gobernador de Panamá. Eso deben pensarlo los señores generales. Aunque había algunos métodos que se me ocurrían inmediatamente, eran métodos donde los esclavos podrían caer en peligro. No tenía intención de salir adelante para hacer tal cosa. Fin del capítulo 75.